Y estamos en nuestro día 18 de este calendario de Adviento Financiero. Mi nombre es Jocelyn Quintero y hoy seguimos conversando la misma temática que hablamos ayer, que tenía que ver con equidad. Hoy vamos a hablar de autocuidado. Cuando hablamos de autocuidado, pareciera, nosotros vivimos en una sociedad que penaliza la individualidad. Por ende, premia la dependencia. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, eso quiere decir que cualquier cosa que implique el que yo esté bien conmigo mismo primero para poder estar bien con otros, es decir, para compartir luego mi bienestar con otros, está mal visto. Sin ir muy lejos, muchos vienen de familias donde los hijos han tenido que hacerse cargo de sus padres. Y no estoy hablando solamente a nivel financiero, más complicado aún a nivel emocional. Es decir, el requisito fundamental que deberíamos tener todos los seres humanos para criar a otros seres humanos es la madurez emocional. Y sin embargo, eso no se da, por ende, son los hijos luego los que desarrollan la madurez, que a veces son esos temas de tan chiquito y tan maduro. No, estamos hablando realmente de un ser humano que tuvo que asumir el rol de madurez emocional dentro de una dinámica. Entonces, todo esto que estoy presentando es, ¿qué pasa cuando yo estoy más pendiente de ser responsable con los otros, de ser atento con los otros, de ser cumplidor con los otros, de ser honorable ante la sociedad y donde mi autocuidado se quedó en el camino? Donde mi individualidad sana, donde la autopreservación, donde el autocuidado a través del dinero no se da porque lo primero que pensamos es que eso se trata de egoísmo. Bueno, ese es el mundo básicamente en el que vivimos, donde pareciera que lo sano o lo adecuado debería ser que todos dependiéramos de todos. Y lo veo en el día a día. Los padres que no dejaron ahorros para su vejez y luego sus hijos se tienen que hacer cargo de ellos. Las parejas que se dejan a manos de su otra pareja, de la otra persona, y se autoabandonan financieramente hablando y luego no saben establecer límites sanos. Las personas que están muchos años en un empleo que no les satisface, pero que no se plantean ni siquiera actualizar su CV e ir a entregar currículum en otro lugar. Todo eso son mecanismos donde el autocuidado está perdido. Y entonces, pues efectivamente, cuando nosotros hablamos del tema dinero, vemos que nosotros estamos mucho más pendientes de agradar a otros, de ser aceptados por otros, de encajar con otros y de ser respetados por otros, que de autocuidarnos y el autocuidado y la autopreservación pareciera que, bueno, es una cosa que no es tan importante, hasta que efectivamente se hace importante y por ende entonces se convierte en urgente. ¿Okay? Pues somos una sociedad que vive en función de la urgencia, no de la importancia, que vive en función de lo que entregamos a los otros a consta de nuestro propio bienestar. Entonces, una pregunta importante que vamos a empezar a hacernos es, ¿arriesgo mi bienestar financiero para agradar a otros? Esa es una pregunta que necesitamos dar. ¿Por qué? Porque cuando yo arriesgo mi bienestar financiero para agradar a otros, estoy negociando mi autocuidado. Estoy dejándome de último en la fila. Estoy esperando. ¿Okay? Porque el problema de esto es que ojalá y esto fuera una cosa unilateral. El problema es cuando yo doy aquello que no me doy a mí, es que naturalmente luego lo voy a cobrar y lo voy a cobrar muy caro. Por esa razón, primero el autocuidado y luego la capacidad de compartir y de compartir sanamente. Fíjense que estoy diciendo compartir, no de controlar, no de dar con lástima, no de supervisar lo que doy. El dar tiene unas características muy particulares para que sea próspero en sí mismo.
Antes de yo compartir, necesito asegurarme de que yo no me estoy poniendo en un riesgo innecesario. Y eso mucha gente lo hace. Necesitamos prestar atención a ese tema. Cada vez que yo me pongo de último en la lista de mis propias prioridades, estoy entrando en un terreno peligroso. Y cuando se trata del mundo financiero, se da muchísimo. Cuando somos fiadores de personas que ya sabemos que no van a ser responsables por lo que están haciendo. Cuando nos endeudamos para complacer el gusto de alguna otra persona que consideramos que es importante en nuestra vida. Cuando sacrificamos parte de nuestro bienestar a corto o largo plazo porque hay algo en mí que quiere que el otro se desarrolle, en algo que muchas veces ni siquiera sucede, o sea, ni siquiera lo quiere. Caso típico, estos papás que pagan las universidades a los hijos para que hagan una carrera y entonces luego, ¿qué va a pasar con eso? Bueno, que este hijo necesita empezar a producir en esa carrera. Y muchas veces, mira, a lo mejor en la mitad de la carrera se dio cuenta de que no quería hacer eso. ¿Cómo dice que ya no lo quiere hacer? Si esta persona, su papá o su mamá, está dejando su propio bienestar de lado para darle al otro lo que nadie le dio. Y entonces aquí viene una cosa muy fuerte, la idea de nosotros vivir proyectando en los otros carencias personales. Eso es, yo diría que eso es un elemento clave cuando nosotros estamos dejándonos de lado para darle a los demás lo que nosotros no nos dieron. Cuando en realidad es, si yo tengo en este momento para satisfacer un deseo o una necesidad o algo que está en mi corazón desde hace mucho tiempo, que sentí que nadie me lo dio, la mejor persona para dármelo en este momento soy yo. No necesito estar proyectando en otros mis propias carencias porque los otros no me van a resolver esa carencia. Es decir, que voy a terminar haciendo es creando como una deuda mucho más grande. Entonces, hay cosas como muy importantes que tengo que admitir que a mí también me pasa. Es la tendencia de dar soluciones, dar respuestas, dar ideas que nadie nos está pidiendo. Si mi hijo quiere ir a la universidad y yo saco mi cuenta y me doy cuenta en ese proceso que no dispongo del dinero, pues mi hijo va a tener o mi hija va a tener que empezar a decidir qué es lo que va a hacer. Porque ahí empieza su propio proceso de independencia y de madurez. La tendencia, nosotros damos un montón de cosas y después empezamos a exigir. Porque cuando, vuelvo y repito, cuando damos lo que no nos damos, lo terminamos exigiendo a los demás, nos victimizamos, sentimos que nos abusan, sentimos que no nos quieren, que no nos respetan y que nuestro sacrificio nadie lo está valorando. Pero el tema es, aquí hay un problema de autocuidado financiero, hay un problema de proyección de carencias propias en otros. Esta reflexión, y con esta reflexión ahora sí estamos cerrando este bloque de mi oportunidad en el dinero, porque el dinero tiene esa característica. La gente tiene esta idea de que el dinero separa a los amigos, la familia. No, el dinero no hace nada porque el dinero es amoral. El dinero no tiene posibilidades de hacer nada de eso. Lo que nosotros hacemos con ese dinero tiene que ver con dinámicas personales. Y ahí es donde efectivamente nosotros empezamos a crear esos contratos un poco macabros, donde pareciera que estoy siendo muy bondadoso, muy bondadosa dando, pero en realidad en el mismo momento que la otra persona no responde de acuerdo con mis expectativas, entonces yo entro en el terreno de después de que te di, yo que tanto te di, yo que te atendí, que te di provisión, que te di apoyo, que te di contención, que te di... Es decir, cada vez que yo estoy molesta por lo que di, en realidad eso nunca fue un dar, eso fue un intercambio no acordado. Entonces, con esto, ahora sí, vamos a nuestra actividad del día de hoy. Y es, define un monto fijo que destinarás a tu ahorro antes de planear cualquier gasto. El autocuidado implica que yo soy primero, de que mi bienestar financiero va primero, de que el orden y mi tranquilidad va primero. Lo normal, si nos vamos a lo técnicamente financiero, es que cada uno de nosotros tenga entre 3 y 6 meses de gastos
ahorrados. Es decir, en enero yo debería de tener suficiente dinero ahorrado para poder cubrir por lo menos hasta marzo en caso de que algo me suceda o hasta junio en caso de que algo me suceda. Pero si yo vivo constantemente, el dinero que entra es el dinero que sale y no estoy en un proceso de autocuidado, no estoy cuidando mi yo del futuro, estoy inclusive quedándome en negativo, es decir, está saliendo más de lo que debería yo, de lo que está entrando. Entonces, claro que yo estoy en una postura sumamente riesgosa. Sí es importante que nosotros empecemos a darle, en el caso del ahorro, el lugar que se merece, que es la prioridad. Primero yo y después los demás. Primero mi tranquilidad y después la de los otros. Eso va a hacer que nosotros luego tengamos ciertos niveles de madurez, cierto orden, cierta base, para que nos permitamos, ahora sí, atender a los otros con tranquilidad. Llámese, decidimos tener hijos, decidimos apoyar a nuestros padres, decidimos apoyar a los familiares, decidimos apoyar a alguna organización benéfica con la cual nosotros nos sintamos a gusto apoyando. Entonces, con esto ya estamos listos por este día de hoy. Ya terminamos con esto nuestro bloque de Mi oportunidad en el dinero. Hablamos de temáticas bien interesantes. Y pues bueno, ya mañana empezamos con nuestra recta final en este calendario de Adviento financiero. Nos vemos mañana.